Buenas noches. Vamos a dar inicio pues a nuestro encuentro de estudio bíblico, como siempre, ¿no? Como siempre meditando el Evangelio del domingo siguiente, a cada miércoles. Pues en este caso tenemos el Evangelio el Santo Evangelio del domingo 13 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Pero hagámoslo como siempre lo hacemos, ¿no? Pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesús que nos mande su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado, que todo sea para su gloria y la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el Evangelio del próximo domingo es el mismo Evangelio del domingo pasado, pero esta vez en la voz de San Juan, el evangelista Juan, ¿no? Es la predicación de Juan el Bautista, pero en el Evangelio según San Juan, ¿no? El domingo pasado fue el inicio del Evangelio de San Marcos. Bien, vamos entonces a leer el Santo Evangelio, ¿no? Capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 8 y después del 19 al 28. Entonces, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo: yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Ellos insistieron: ¿quién eres? Entonces tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto: rectificad el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, ¿no? Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron: ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces veamos qué dicen los padres de la iglesia sobre este evangelio. Veamos qué dicen los santos de la iglesia, ¿no? Dice: no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. San Bernardo dice que el fuego que anuncia Juan, el fuego que anuncia Juan, que de alguna manera promete Juan, Cristo lo derrama, ¿no? He venido a encender fuego en la tierra. Escuchemos nuevamente del Señor cuál es la propiedad del fuego. He venido a encender fuego en la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, ¿no? Ese es el deseo del Señor. Ese es el deseo de Cristo, que el fuego que Él trajo esté ardiendo por todos los rincones de la tierra. El fuego que trajo el Señor es el fuego del amor, ¿no? Es el fuego redentor, ¿no? Es el fuego de la cruz, ¿no? Es el fuego de la cruz. Más adelante vamos a describir cómo es ese fuego de la cruz, ¿cierto? ¿No? Pero importante, el querer del Señor. El querer del Señor es que el fuego que Él trajo
esté ardiendo por todo lado, ¿no? A ver, demos un adelantico. El fuego que él trajo es ese bautismo por el que él tiene que pasar, o sea, la cruz, su pasión, muerte, su cruz, ¿no? Por eso vamos al numeral 555 del catecismo, numeral 555 del catecismo. Voy a leer únicamente una frase, la que está en el centro del numeral, ¿no? La que está en el centro del numeral. Dice, numeral 555 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. La pasión de Jesús es la voluntad por excelencia del Padre. Oh, ahí está. El deseo del Padre es ese fuego que trajo Cristo a la tierra, ¿no? O sea, su pasión, o sea, su voluntad. Por eso hay que hacer la voluntad del Padre. Por eso el Evangelio dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hicieron que hagan la voluntad de mi Padre, ¿de acuerdo? Bueno, por eso mire, pongamos atención. ¿Por qué querer brillar tan pronto? O sea, ese deseo de brillar, de sobresalir, de notoriedad. ¿Por qué querer brillar? ¿No? Todavía no ha llegado el momento en que los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. Repito lo que dice San Bernardo. ¿Por qué quieres brillar tan pronto? Todavía no ha llegado el momento en que los justos brillarán como el sol en el reino del Padre, ¿no? A ver, para poder brillar hay que primero arder. Miremos cuando el oro ¿por qué el oro es acrisolado? Cuando el oro sale de la mina tal cual, no brilla por ningún lado, ¿no? Tiene que pasar por unos procesos que si el oro sintiera sería muy doloroso. Si el oro sintiera, le serían muy dolorosos, porque tiene que pasar por el fuego para quitarle todas las impurezas y que quede el metal puro, el metal precioso, ¿sí? Y ahí sí brilla, pero el oro antes de brillar primero arde, y arde harto. Entonces, se arde en la tierra, atención a esto, se arde en la tierra para brillar en el cielo. Se arde en la tierra para brillar en el cielo. Por eso es que los santos los canonizan en el cielo, no en la tierra, ¿no? Los bienaventurados están brillando en el cielo. ¿Por qué? Porque ardieron en la tierra, ¿no? Actualmente es muy peligrosa esa ansia de brillar, ¿no? Es mucho más aconsejable, ¿no? Un consejo divino, ¿no? Es un consejo divino. Es mucho mejor hacer la tarea en la tierra, es decir, arder, ¿cierto? Es como si el arder en la tierra, ¿no? Es como si el arder en la tierra fuera la cotización que hacemos para la jubilación, para la pensión, ¿cierto? Y luego ya cuando nos jubilamos, si adquirimos el derecho haciendo los aportes que toca hacer, pues ya la jubilación sería el brillo, ¿no? El brillo, ¿no? Entonces fíjese cómo primero hay que hacer una cosa para poder aspirar a la otra. Entonces se arde en la tierra para poder brillar en el cielo, ¿de acuerdo? A veces no se arde lo necesario en la tierra o nos sorprende la muerte sin haber ardido en la tierra. Pues para eso está el purgatorio. En el purgatorio vamos a arder lo que no ardimos en la tierra, ¿no? Arder es hacer las cosas con amor. ¿Qué es arder? Es que nuestros pensamientos, palabras y obras sean por Cristo, con Cristo y en Cristo. O sea, en la caridad perfecta. La caridad perfecta es hacerlo todo por Cristo, con Cristo y en Cristo. Esa es la caridad perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, si nos quedan vacíos de amor, momenticos que no ardimos, pues en el purgatorio vamos a llenar esos vacíos de amor para poder ir a brillar al cielo, ¿cierto? Muy bien, nuevamente, como le dice Jesús a Luisa Picarreta, él le dice, deje que el amor haga por adelantado lo que la muerte tiene que hacer algún día. Y evitarse ese paso por el purgatorio con la ayuda de la gracia. Es posible, con la ayuda de la gracia. Pidámosle a Dios esa gracia, ¿no? Y estar amando todo el tiempo.
estar amando a Dios todo el tiempo, en nuestro prójimo, en nuestras cosas, en nuestras acciones, en todo. Bueno, muy bien. Entonces, brillar sin arder es pura ilusión. Eso lo está diciendo San Bernardo, ¿no? Brillar sin arder es pura ilusión. Ojo a esto tan importante. La luz que no nace del fuego es falsa y artificial. Ay, ay, ay. La luz que no nace del fuego es falsa y artificial. Esa luz, esa antorcha que era Juan Bautista, era una luz que nacía del fuego, ¿no? Porque lo mandó Dios, lo mandó el Padre. Acuérdense de esa parábola tan linda que le dice Jesús a Luisa Picarreta. La Santísima Trinidad está representada en el sol, donde el fuego es el Padre, la luz es el Hijo y el calor es el Espíritu Santo. Fue Dios quien mandó a Juan el Bautista, o sea que la luz que tiene Juan el Bautista, ¿no? Es una luz sacada del fuego, o sea, es una luz verdadera, ¿no? Es una luz verdadera. Dice, la luz que no sale del fuego es falsa y artificial. Esa fue la luz que no tenían las vírgenes necias, por eso no pudieron entrar a la boda del Señor. Esa es la luz, por eso es tan peligroso esas alternativas de espiritualidad ahora. Por eso es tan peligrosas esas alternativas, o tan peligroso mezclarle a la fe otras cosas. Por ahí he visto en un canal católico, Cristovisión, un sacerdote haciendo yoga con los salmos. ¿Qué es eso tan horrible? Eso es contaminar la fe. Eso es contaminar la fe. ¿Qué dice el catecismo de la bienaventuranza cuando dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios? Son los limpios en tres órdenes. Limpios en cuanto a la fe, a una fe que no le han mezclado nada, una fe pura, solo en Cristo, ¿sí? En Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, ¿no? Obviamente la Virgen María en relación al Señor y los santos en relación al Señor, todo en relación a Cristo, ¿sí ve? Pero ¿cómo será meter yoga pues a la fe por Dios? No, esa fe no es pura, esa fe no es pura. Este sacerdote, oremos por él porque está contaminando la fe, está ensuciando la fe, entonces no es limpio de corazón, porque no tiene una fe limpia. Entonces son tres órdenes para ser limpios de corazón, en la fe, en la caridad y en la castidad. La fe, la caridad y la castidad. Acuerde que la verdadera caridad es hacer todo por Él, con Él y en Él, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. La luz que no nace del fuego es falsa y artificial, ¿no? La luz que no nace del fuego es falsa y artificial. Toda doctrina que no viene de Dios es falsa y artificial. Toda doctrina que no esté en las Sagradas Escrituras, ni en la tradición apostólica, ni en el magisterio de la Iglesia, es decir, toda doctrina que sea ajena a las tres fuentes de la revelación, Sagradas Escrituras, tradición apostólica y magisterio, es falsa y artificial. Así sea la más seductora, como ocurre hoy en día. Que hay doctrinas muy seductoras, pero son falsas y artificiales, porque son luces que no pertenecen al juego, no vienen del juego, ¿no? Bien. Y lo que no es propio no lo podemos retener por mucho tiempo, ¿sí? Bien, entonces, veamos, a ver, sigamos. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él confesó sin negarlo, yo no soy el Cristo. Bien, veamos aquí. Veamos acá. Hagamos una pregunta, metámonos en la escena. ¿Cómo veían los hombres, ¿no? Los judíos en este caso, cómo veían los judíos, o sea, los sacerdotes y escribas, los judíos, cómo veían a San Juan Bautista y a Cristo, ¿no? A San Juan Bautista, ni más ni menos, lo veían de mejor familia y de mejor alcurnia que a Cristo, ¿no? Dios envió, entonces, por eso Dios envía adelante un mensajero para que oyendo una voz que conociesen, y como el hombre confía es como en las exterioridades, ¿no? Dios en su infinita sabiduría manda a un hombre que tenga que mostrar,
que tenga que mostrar. Entonces, ¿Juan qué tenía que mostrar? No, pues Juan venía pues venía a dar unos testimonios muy fuertes de sí mismo. Y como vamos a verlo más adelante, era de mejor familia pues humanamente hablando, que la de Jesús. Porque de alguna manera Juan venía de una familia de príncipes. Él era hijo del príncipe de los sacerdotes, de los levitas, ¿no? Entonces, mire, creyeron a San Juan Bautista digno de ser creído, ¿no? Donde Juan Bautista diga, yo soy el Cristo, le habían creído sin ningún inconveniente, ¿no? Pero en San Juan Bautista nunca estuvo eso, de negar al esposo, a Cristo, ¿cierto? Entonces, creyeron a San Juan Bautista digno de ser creído, ¿no? Que admitieron su contestación como verdadera, a pesar de ser el mismo quien daba testimonio de sí, ¿no? Ahora, le creyeron sin dificultad, a pesar de que Juan Bautista daba testimonio de sí mismo, ¿cierto? Por eso se dice que enviaron a preguntarle, ¿tú quién eres? ¿No? A ver, miremos esto. ¿Por qué decían que los judíos veían a San Juan como de mejor ralea que a Cristo, ¿no? Claro, los hombres vemos exterioridades, el único que lee los corazones, que ve el interior es Jesús, ¿no es cierto? Los judíos experimentaron cierta pasión humana respecto a San Juan, ¿no? Los judíos veían indigno, ¿no? Veían indigno que él se sometiera a Jesucristo, ¿no? Porque a Juan lo veían mejor en todo sentido. Entonces veían indigno cómo que Juan se tiene que someter a Jesucristo, a un desconocido, ¿no? Por las muchas cosas que hacía San Juan, demostraban su excelencia, y es que en realidad descendía pues de la familia, como lo dijimos, una familia ilustre, ¿no? Era el hijo del príncipe de los sacerdotes, ¿no? Y porque demostraban después de su educación sólida, ¿no? Y su desprecio de las cosas humanas, ¿no? O sea, en Juan veían una sólida formación, ¿cierto? Más en Jesucristo veían todo lo contrario. Era de un aspecto muy humilde, lo cual menospreciaban los judíos, diciendo, pues no es este el hijo del carpintero. ¿Sí? El hijo del carpintero, una persona humilde, ¿cierto? Claro, más humilde que ser hijo de un príncipe de los sacerdotes, como era Juan Bautista, ¿cierto? Entonces lo veían de aspecto humilde, lo menospreciaban diciendo, pues no es este el hijo del carpintero, Mateo 13:55, ¿cierto? Su ordinario sustento era el de los demás. Su vestido no se distinguía del de muchos. Era un hombre común y corriente. Es que Jesús, siendo de condición divina, se hizo como uno de tantos, semejante a uno de tantos, menos en el pecado, ¿no? Bueno, y como San Juan, y como San Juan mandaba continuamente a la gente a ver a Jesucristo, ¿no? San Juan mandaba a la gente hacia Jesucristo, porque acuérdense que San Juan es el esposo y conduce a la esposa hacia el esposo. ¿Quién es la iglesia? La gente que acude a San Juan. San Juan conduce a esa gente, o sea, esa iglesia la conduce al esposo, o sea, a Cristo. Así como el amigo de Isaac condujo a Rebeca, ¿no? Condujo a Rebeca hacia el esposo que era Isaac, ¿sí? De la misma manera ahorita el amigo del esposo que es San Juan Bautista, conduce a la iglesia, o sea, esta gente que va a bautizarse, Juan la manda a donde su esposo, o sea, donde Cristo, ¿cierto? ¿Y? Bueno, y por otro lado, querían más bien tener por maestro a San Juan. La gente quería tener por maestro a San Juan, pero San Juan tenía muy claro su papel, ¿cierto? Por eso le enviaron aquella delegación, creyendo que por medio de halagos le obligarían a confesar que él era el Cristo, ¿no? Y por esto no enviaban a personas despreciables, ¿no? A Cristo le mandaban gente de menor peso, ¿no? Le enviaban ministros y herodianos, ¿no? En cambio a San Juan le mandaban gente de alta alcurnia, le mandaban sacerdotes y levitas. Revisemos el Evangelio con lupa y verá que le mandaron sacerdotes y levitas. Y no cualquiera de estos, sino aquellos que estaban en Jerusalén, es decir, que eran los más importantes. Muy bien. Entonces, sigamos por aquí entonces.
Sigamos con otro versículo, ¿no? Sigamos con otro versículo. Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, ¿no? Que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Bien. Veamos qué nos dice San Gregorio Magno, ¿no? Pero antes miremos lo que nos dice San Ruperto de Deus. San Ruperto de Deus dice: el bautismo de Juan es el bautismo del siervo. El bautismo de Juan es el bautismo del siervo. El bautismo de Cristo es el bautismo del Señor. Y evidentemente hay una gran diferencia. El bautismo de Juan es un bautismo de conversión. El bautismo de Cristo es un bautismo para el perdón de los pecados, ¿no? El bautismo de Cristo es un bautismo para el perdón de los pecados. Cristo, al dejarse bautizar por Juan, está manifestando su propio bautismo. Cristo, cuando la mamá de Zebedeo le pide el favor a Cristo que le coloque un hijo en su reino, un hijo a la derecha, otro a la izquierda, Cristo dijo: tengo que pasar por un bautismo, ¿no? Tengo que pasar por un bautismo, ¿no? Pues este bautismo es la pasión, es la cruz, ¿no? Esa es la voluntad del Padre. Ya lo vimos en el numeral 555, que la voluntad del Padre es por excelencia la pasión del Señor, ¿no es cierto? Entonces miremos. Cristo vino a traer fuego a la tierra. Se refiere a su bautismo. ¿Al bautismo de qué? De la cruz, ¿no es cierto? Cristo vino a traer un fuego que arde siempre. Es decir, un fuego que sale de un leño que arde sin consumirse. Esto en muchos encuentros lo hemos visto, pero repitámoslo, no sobra. Resulta que en uno de sus escritos, Luisa Picarreta dice, inspirada por el Señor, dice que hay hogueras y hay leña. O sea, hay llamas y hay leña. De donde se puede decir que la leña son los sacrificios, ¿no? Y la llama es el amor, ¿no? Así como hay llamas y hay leña, de la misma manera hay amor si hay sacrificio. No se puede concebir el amor sin el sacrificio. No se puede concebir amor sin sacrificios, ¿no? Así como no se puede concebir fuego sin leña. Entonces, no se puede concebir amor sin sacrificios, ¿ya? Y vamos a hablar del sacrificio único y eterno. El sacrificio más grande que ha habido, que hay y que habrá en el cielo y en la tierra. Porque es todo un Dios sacrificando a su propio Hijo. No hay un sacrificio mayor. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, absolutamente todos, ¿no? Son prefiguración de este gran sacrificio único y eterno. ¿Sí ve? La zarza que arde en el desierto, de la cual Dios llama a Moisés, prefiguración de este madero que va a arder sin consumirse, cual lo es la cruz de Cristo, ¿no? Miremos, cuando Cristo dijo: he venido a traer fuego, y ojalá estuviera ardiendo todo esto por todos lados y siempre, pues se refiere al fuego de la cruz. O sea, ese madero, ese leño que arde sin consumirse, ese leño que es la cruz, ¿no? Pues al ser quemado produce una llama. Esa llama es la Eucaristía. Esa llama es la Eucaristía, el amor de los amores. Jesús, Eucaristía, amor de mis amores, amor de los amores, el amor más grande. A cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada, de la tarde, a cualquier hora, en muchos lugares de la tierra se está celebrando Eucaristía. O sea, hay esa llama del amor, o sea, esa llama que se llama Eucaristía, que viene de un leño que arde sin consumirse, cual no es la cruz de Cristo. ¿De acuerdo? Ese es el bautismo, ese es su bautismo del cual nos habla Cristo. Por eso cuando a nosotros nos bautizan, pues el bautismo dura unos minutos la ceremonia, ¿no? Y tiene dos tiempos, uno donde nos zambullen dentro del agua y otro donde nos sacan. Y ese zambullirnos se hace en cuestión de segundos, ¿no? Pero significa que desde que nacemos nos vamos a sumergir en la muerte de Cristo, ¿no?
Y ese zambullir empieza en el momento que nos bautizan y termina cuando morimos. Cuando morimos salimos nuevamente, es el segundo tiempo del bautismo, salimos, o sea, es la resurrección. El primer tiempo, o sea, la zambullida es la muerte, luego la salida del agua es la resurrección, ¿no? La muerte dura toda la vida. Desde que nacemos muriendo, y hay que ir muriendo todos los días al pecado, a lo que no es de Dios. ¿Sí ve? Entonces, con nuestro bautismo, Cristo nos asocia a su muerte y nos asocia a su resurrección. Esa es la gran confianza que tenemos, que con el bautismo Cristo nos asocia a su muerte y por ende nos asocia a su resurrección. ¿Ok? Por eso hay que vivir tan atentos a no dejar entrar en nuestras vidas ideologías, doctrinas y espiritualidades extrañas, ¿no? Tenemos que tener un control de calidad de nuestra fe. Pero eso, ¿cómo lo conseguimos? Estudiando seriamente las Sagradas Escrituras, estudiando seriamente la tradición apostólica y estudiando seriamente el magisterio de la Iglesia. Muy bien. Bien, entonces, ahora sí, ya vimos don Ruperto de Dedus. Vamos entonces con San Gregorio Magno, que nos comenta también de estos versículos, ¿no? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno que no conocéis, ¿no? Que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Bueno, San Gregorio Magno, ¿qué nos dice? Juan anunció un misterio cuando dijo que Cristo estaba entre los hombres y que no lo conocían, ¿no? Pues sí, es que el Señor cuando se mostró en la carne se hizo visible en su cuerpo, pero invisible en su majestad, ¿no? Invisible en su majestad. Por eso los hombres de su tiempo y aún los de hoy en día eran incapaces de ver esa parte divina en Cristo. ¿Sí? Decían, este es el hijo del carpintero, ¿no? ¿No? Y hoy por hoy hay unos ciegos peores que dicen, no, es que Jesús es un maestro ascendido. Imaginen la ofensa tan horrible por Dios para con Cristo. Quitarle su categoría de Dios y no, es un maestro entre ascendido, pues, no. O es un hombre muy ilustre, o esto o lo otro, no. No están viendo la divinidad de Cristo. No, en ese tiempo decían, no, ese es el hijo del carpintero, ¿no? Ya Juan anunció un misterio cuando dijo que Cristo estaba entre los hombres y que no lo conocían, ¿no? Ya que el Señor cuando se mostró en la carne se hizo visible en su cuerpo e invisible en su majestad. Ahora pasa algo similar y cada vez vamos desconociéndolo más, porque cada vez confiamos menos en nuestro Señor, y Jesús quiere que confiemos infinitamente en Él. Si queremos ver a Jesús contento, confiemos en Él, ¿no? Y confiar en Jesús no es esperar que Él haga nuestra voluntad. No, confiar en Jesús es estar absolutamente seguro que lo que Él decida con nosotros es lo mejor, así no nos parezca, ¿cierto? Muy bien, entonces se hizo en su cuerpo visible pero invisible en su majestad. Y Juan añade, el que viene después de mí se ha puesto delante mío, ¿no? Oiga pues, el que viene después de mí se ha puesto delante mío. Y vamos a ver San Juan Crisóstomo, qué nos dice al respecto, ¿no? Dice, ya San Juan Crisóstomo nos lo dijo, ¿no? Cómo veían los hombres a Juan Bautista y cómo veían a Cristo, ¿no es cierto? Como veían, como los hombres ven con los ojos externos, no ven con los ojos del corazón, los hombres vemos con los ojos externos, no con los ojos del corazón, vemos esas exterioridades, ¿no es cierto? ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien. Tengo acá la Biblia de nuestro pueblo, de ese gran teólogo, de ese gran biblista que se llama Luis Alfonso Chequel. Estuve mirando y me gustó algo de este evangelio, ¿no? Se los voy a compartir, ¿no? ¿No?
dice, testimonio de Juan el Bautista, ¿no? Voy a leérselos, dice. Estos son los comentarios de este biblista, ¿no? De la Biblia, les repito, la Biblia de nuestro pueblo, de Biblia del peregrino, ¿no? Juan Alfonso Chequel dice. Testimonio de Juan el Bautista, dice, el evangelista concede gran importancia al relato del testimonio de Juan el Bautista. En él nos presenta de manera condensada la personalidad de Jesús. Entonces, dice este señor que hay un testimonio indirecto, ¿no? En los versículos del 19 al 28 que los acabamos de leer, hay un testimonio indirecto. Dice, ante la autoridad judía, el Bautista confiesa que él no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta, sino la voz que clama en el desierto, ¿no? Su testimonio es profético, prepara el camino del Señor. Acuérdense que en Deuteronomio 18:18 Moisés dice, habrá en el futuro habrá entre ustedes un profeta como yo, y le obedecerá, y le escucharán, y le obedecerán como me obedecen a mí. Pues obviamente está anunciando al Mesías, al gran profeta que va a ser el profeta de los profetas, que va a ser nuestro Señor, ¿cierto? Y acuérdense que en San Juan, en la multiplicación de los panes, apenas vieron este signo. Acuérdese que en San Juan, en el Evangelio de San Juan, a los milagros se les dice signos, ¿no? Entonces, mira, apenas vieron un signo tan evidente, ¿no? Así dice el Evangelio de San Juan, apenas vieron un signo tal, dijeron, este es el profeta que había de venir, ¿no? Por eso hablan acá que si eres el profeta, le preguntan. Porque los judíos están esperando un profeta, porque Moisés lo anunció. Ese profeta es Cristo, ¿no? Pero claro, ellos no se dieron cuenta que Cristo era el profeta, ¿no? Pero en la multiplicación de los panes, los apóstoles y los discípulos, los que presenciaron este milagro, porque fue un milagro la multiplicación de los panes, así algunos teólogos digan que no, que Jesús no multiplicó los panes. Entonces, ¿de dónde iban a decir? Apenas vieron el signo, dijeron, este era el profeta que debía de venir. Muy bien, muy bien. Entonces ya vimos el testimonio indirecto. El testimonio indirecto es cuando Juan dice, yo no soy ni lo uno ni lo otro. Ahora veamos el testimonio directo, ¿no? Del 29 al 31 en este evangelio. Testimonio directo. Ante Israel, es decir, ante el pueblo judío, llama a Jesús Cordero de Dios. Este título delimita la unidad teológica del evangelio e incluye los siguientes rasgos. Cordero vencedor, imagen apocalíptica, ¿no? Designar al líder soberano y mesiánico, Apocalipsis 5:11. Cordero expiatorio, imagen del siervo del Señor que redime con su muerte, Isaías 53:7-12. Creo que es uno de los cantos del siervo, ¿no? Cordero pascual, liberador. Jesús se entrega por el pecado del mundo como el cordero de la Pascua judía, Éxodo 12:46. A Jesús en la cruz, igual que el cordero pascual, no le quiebran ningún hueso, 19:36, ¿no? ¿Cómo quita Jesús el pecado de la humanidad? Asumiendo la condición humana y ofreciéndose desde la cruz en ofrenda voluntaria y servicio de amor. Desde la cruz nos da el Espíritu Santo, ¿no? Que purifica y perdona todos nuestros pecados. Me gustó mucho ese comentario de este biblista. Bueno, muy bien, muy bien. Antes de terminar, no olvidemos ese ejercicio tan bonito y tan interesante que podemos hacer en nuestras casas, que se llama Lectio Divina. Lectio Divina. Repasemos, mire, la Lectio Divina tiene 4 pasos, ¿no? El primer paso consiste en leer, ¿no? Leer es leer el texto 1, 2, 3, 4 veces hasta que estemos en condiciones de decir con nuestras propias palabras lo que dice el texto, ¿no? No decirlo de memoria, no tiene sentido, ¿no? Porque si lo decimos de memoria es posible que no lo hayamos entendido. En cambio, si lo decimos con nuestras propias palabras, por lo menos lo comprendimos, sabemos qué dice el texto. En este primer paso no hacemos ninguna meditación, ninguna exégesis, no hacemos nada. Simplemente entender literalmente qué dice el texto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en este primer paso, recordemos, estamos buscando a Cristo en esa lectura. En toda lectura hay que buscar ¿a quién? A Cristo, el rostro de Cristo, ¿no? En toda lectura hay que buscar el rostro de Cristo.
¿De acuerdo? Porque toda la Sagrada Escritura habla de Cristo. Ese es el sentido espiritual alegórico. Ver siempre la significancia de la lectura en Cristo. Siempre, siempre es la significancia en Cristo. Ese es el sentido espiritual alegórico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en la primera lectura, en el primer paso, estamos buscando a Cristo. Estamos buscando a Cristo y no hacemos ninguna meditación. El segundo paso se llama meditación. Se llama meditación y ahí sí hacemos exégesis, ahí sí hacemos una meditación, ¿no? Una gran meditación, ¿no? Porque en este segundo paso es donde tenemos que encontrar el rostro de Cristo en esa lectura. En la meditación vamos a encontrar el rostro de Cristo. En el primer paso, que es la lectura, lo buscamos. En el segundo paso, que es la meditación, lo encontramos. Lo encontramos. ¿De acuerdo? Lo encontramos. ¿No es cierto? El tercer paso se llama oración, ¿no? O algunos dicen oratio en latín, ¿cierto? Oración, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos nuestro a Jesús, lo hacemos nuestro, decimos Señor mío y Dios mío, y le hablamos. Pero se llama oración, porque orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Por eso el tercer paso se llama oración, porque hablo con Dios. ¿Sobre qué hablo? Sobre las lecturas que escuché. No sobre otra cosa, no, sobre las lecturas. Directamente relacionado con las lecturas del ejercicio en cuestión. ¿Puedo decirle cosas muy bonitas? No, hagamos el ejercicio bien. Hablemosle sobre las lecturas que estoy meditando. ¿De acuerdo? ¿No? Y el cuarto paso, ¿cuál es? La contemplación. O sea, en los tres primeros pasos, o sea, en la lectura, en la meditación y en la oración, trabaja el alma, trabaja cada uno de nosotros. Porque en el primer paso leo, es decir, busco el rostro de Cristo. En el segundo paso medito, o sea, encuentro el rostro de Cristo. En el tercer paso hago mío a Cristo, lo hago mío y le hablo, es decir, la oración. Hasta ahí trabajo yo. El cuarto paso es la contemplación, ¿no? Contemplación, ¿no? Ya Cristo me hace suyo y trabaja es Él. Cristo me hace suyo y trabaja es Él, ¿no? Ante semejante don tan grande, que es contemplar a Cristo, ¿no? Ante semejante don tan grande, y que Cristo me haga suyo, todo don engendra un compromiso. Todo don engendra un compromiso. Entonces, nosotros que vamos a la Eucaristía diaria, o por lo menos los domingos, ¿no? Estos 4 pasos los vemos siempre en toda Eucaristía. Estos 4 pasos de la Lectio Divina los vemos siempre en la Eucaristía. Veamos, el primer paso, que es la lectura, ¿quién lo hace? ¿No? Pues lo hace el grupo de lectores, grupo de proclamadores, hacen este primer paso, la lectura, ¿no? Pero si nosotros vamos a contentarnos únicamente con la lectura que hacen en la misa, es posible que el lector se coma una coma, un punto, ¿no? Puede equivocarse, porque somos humanos. Puede equivocarse y leer mal, perdimos el sentido. O nosotros podemos elevar, nos podemos distraer, ¿sí? Entonces es mejor llevarla preparada. Decía el padre Pedro, un sacerdote mexicano muy querido, al cual queremos mucho, decía: dime cómo te preparas para la Eucaristía y te diré cómo te preparas para la vida eterna. La Eucaristía es un adelantico de vida eterna. La Eucaristía son 30, 45, 60 minuticos de vida eterna. Dime cómo te preparas para la Eucaristía y te diré cómo te preparas para la vida eterna. ¿Sí? Yo creo que es un desprecio para Jesús llegar a la Eucaristía sin tener las lecturas preparadas, sin haber hecho este ejercicio. Es un desprecio, ¿no? Porque no vamos a poder comer su alimento como es. Muchas veces salimos de la Eucaristía y no sabemos ni siquiera cuál fue el Evangelio, cuál fue la primera lectura. ¿Oíste? ¿Cuál fue el salmo responsorial? Ni idea. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para la vida eterna. De la misma manera que no nos preparamos para la Eucaristía, de la misma manera no nos preparamos para la vida eterna.
Llevemos las lecturas estudiaditas y por lo menos saber de qué se tratan. De qué se tratan, para que cuando el proclamador haga las lecturas, nosotros sepamos de qué está hablando y de qué se trata, ¿cierto? Bueno, entonces, el primer paso lo hacen los lectores, ¿no? Y obviamente el ministro ordenado que va a hacer la lectura del Evangelio, que puede ser el diácono, el sacerdote o el obispo, dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, entonces, el segundo paso, que es la meditación, pues es la homilía, la hace el sacerdote o el obispo. Y en algunos casos, ¿no? Sobre todo en misas de semana, pues la puede hacer el diácono, ¿no? El diácono puede hacer la homilía. Pero por lo general, la homilía la hace el sacerdote que está celebrando o el obispo. ¿De acuerdo? Él es el que hace la meditación. Por eso el sacerdote tiene la obligación de preparar muy bien la homilía. Porque es el responsable, ¿no?, de que nos ayude a encontrar el rostro de Cristo en esa lectura, porque es la meditación, ¿sí? Pero es muy triste ver, por ejemplo, que uno va a misa y el sacerdote predica, en vez de predicar a Cristo, predica a un hombre. Ya me ha pasado, yo lo he visto, por eso lo digo. Muy triste ver que uno va a misa y de pronto predican a la persona que está de cumpleaños o al sacerdote que está cumpliendo su aniversario de bodas, de su aniversario de haber sido ordenado. Eso es muy bueno, ese reconocimiento, porque lo merece. Yo amo, respeto, admiro los sacerdotes, ¿no? Los amo, los respeto, ¿sí? Y los considero, ¿sí? Pero la homilía el centro de la homilía tiene que ser Cristo. El centro de la homilía tiene que ser Cristo, ¿no? Como en una misa de difuntos no se puede predicar al muerto. Hay que predicar la palabra de Dios a Cristo, ¿sí o no? ¿Ok? Pero cuando la homilía se reduce a hablar de un hombre, eso está mal hecho. Eso está mal hecho. ¿Sí? Entonces, el segundo paso es responsabilidad ¿de quién? Del sacerdote, el obispo o el diácono, el ministro ordenado que va a hacer la homilía. Por eso nosotros tenemos que hacer este ejercicio en la casa, hacer este ejercicio, ¿no? Para que cuando el sacerdote haga la homilía, que son homilías muy buenas que hacen los sacerdotes, ¿no? Digo, a veces pues no la hacen bien, como acabo de notar, ¿no? Entonces es bueno ir preparado, ¿no? Porque si por uno u otro motivo el sacerdote también tiene problemas familiares y también tiene circunstancias en que somos humanos también, y por algún motivo no le quedó tiempo de preparar la homilía. Bueno, entonces por eso toca ir preparado, ¿cierto? Y no quiere decir por esto que porque tuvo un inconveniente en la casa o en su vida y no alcanzó a preparar la homilía, no quiere decir por eso que sea un sacerdote malo. No, ni mal faltaba, no, ni mucho menos. No, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Eso puede ocurrir, no, entonces, no, de ninguna manera. Entonces, por eso es mejor demostrar el amor a Cristo y prepararnos para ese momentico que estamos. Vea, cuando uno está soltero y ama a una mujer, y se va a ver con ella, eso cuando uno está tragado, enamorado, un encuentro con esta mujer lo prepara, mejor dicho, todo es en función de eso, porque ama a esa persona. Todo es en función de eso. Todo es en función del momento que se va a ver con esa persona. Uno ensaya el hablado, uno se echa el baúl con tapa y todo. Si tiene 10 lociones echa. Es decir, uno se prepara lo mejor porque ama a esa persona. Dios mío, porque con Cristo, que es el esposo de nuestras almas, por Dios, ¿cómo no vamos a tener ese detalle con él, dedicarle tiempo, por Dios? Entonces repasemos. Primer paso, la lectura la hacen los lectores. Segundo paso, la meditación la hace el sacerdote o el obispo ordenado que va a hacer la homilía. Bueno, si le ponemos cuidado a la homilía, ¿no? A la homilía del sacerdote, ¿no? Ya con lo que nosotros hemos preparado en la casa, vamos a tener un horizonte mucho más amplio y va a ser más fácil encontrar el rostro de Cristo en esas lecturas. Viene el tercer paso, la oración. Pues si estamos en una misa dominical, vendría la profesión de fe, vendría la oración universal. Todas las oraciones que hay antes de la consagración lo podemos tomar como el tercer paso, la oración.
¿no? Le estamos diciendo a Cristo, Señor, todo lo que dijeron de ti, todo lo que dijeron de ti en esas lecturas, yo lo creo y es verdad. Y es verdad porque dentro de poco tú vas a salir al altar, vas a brotar del altar dentro de poco. Dentro de poco el Espíritu Santo, así como sobrevoló el vientre de una virgen y naciste en Belén, ahora el Espíritu Santo dentro de poco va a sobrevolar sobre el vientre de otra virgen que se llama Iglesia, igual tú vas a nacer sobre el altar, ¿no? Entonces fíjate que la oración, el tercer paso de la oración, después de la homilía, todo es oración, ¿no? Hasta la consagración, que viene la contemplación, o sea, el cuarto paso, la contemplación. Voy a contemplar a Cristo que nace en el altar. Voy a contemplarlo. Voy a contemplarlo porque en esa hostia consagrada está Cristo con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Completico, no le falta nada. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Anatema, dice San Pablo, el que no crea esto, ¿no? Anatema, anatema al maldito, dice San Pablo, ¿no? El que no crea en esto, ¿de acuerdo? El que no crea en esto. Ok, muy bien. Muy bien. Es un don muy grande. Es un don muy grande. Sí, porque mire, vea. La divinidad, mire cómo ha venido evolucionando esto de bonito, de Dios cada vez se muestra más. Primero la divinidad andaba en la tienda, por el desierto. Luego esa divinidad empezó a anidar en el templo. Ya en el Nuevo Testamento esa divinidad no está ni en la tienda ni en el templo, sino que está ¿dónde? En la persona de Cristo. El nuevo templo, destruir este templo y lo reconstruir en 3 días. Ya la divinidad está en ese cuerpo de Cristo, en la humanidad de Cristo. Ahí está la divinidad. Esa misma divinidad que anduvo por el desierto en tiendas y que estuvo en el templo antes de ser destruido, ahora esa misma divinidad es la que está en la humanidad de Cristo. Y esa misma humanidad vive y actúa de una manera nueva en la iglesia. ¿Cómo es esa manera nueva? La sacramental. La sacramental, esa misma divinidad que está en la hostia consagrada, es la misma divinidad que estuvo en la humanidad de Cristo, la misma que estuvo en el templo y la misma que estuvo en el desierto, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces ese don tan grande de contemplar a Cristo engendra un compromiso. ¿Cuál? Cristo mismo lo dice. Hace esto en memoria mía. Hace esto en memoria mía. ¿Se lo dice a quién? Al sacerdote y a la asamblea, porque es el Cristo total quien celebra la Eucaristía. El Cristo total es la cabeza y el cuerpo. La cabeza es Cristo, que está oculto en el sacerdote, y su cuerpo somos nosotros. Muy bien. Bueno, dejemos por aquí, dejemos por acá. Pidámosle al Señor, a ver, Padre Santo, antes de terminar este encuentro, te suplicamos nos concedas esa gracia grande de prepararnos a conciencia, ¿no? En este Adviento. Pues desde que tú ascendiste la primera vez al cielo, prácticamente empezó esa espera de tu segunda venida. O sea, es un Adviento. Llevamos 2000 años en un Adviento y quién sabe cuántos más. Es un Adviento constante esperando que tú vengas por nosotros. Danos la gracia de prepararnos coherentemente con lo que creemos. Mira, Señor, hoy te queremos pedir muy especialmente por los que no creen, en ti, Señor, por los que dicen materialmente no creemos, te pedimos por ellos, ilumínalos para que crean. Te pedimos por los diáconos, sacerdotes y obispos, ¿no? Por el Papa, para que cada vez, y por todos nosotros los laicos, para que cada vez mostremos más fielmente tu rostro, Señor, ¿sí? Entonces te pedimos por los que no creen, para que con una acción, una fuerza de tu Santo Espíritu, ellos terminen creyendo. Y por los que nos decimos que creemos, por los que nos decimos creer, ayúdanos, Padre Santo, ayúdanos a ser coherentes con lo que creemos. Ayúdanos a ser coherentes, porque es que ¿de qué nos sirve creer si no somos coherentes con lo que creemos?
Entonces, ayúdanos a ser coherentes, a querer nuestra iglesia, a amarla, respetarla, ayudarla y mantenernos firmes en la iglesia. Así pase lo que pase, ayúdanos a mantenernos firmes en esta iglesia, tu iglesia, Señor. Que nunca nos vayamos de esta iglesia, que nunca nos vayamos, ¿no? Así hayan laicos que cometen errores, que oremos por ellos y que eso no sea motivo para irnos de la iglesia. Si hay sacerdotes que dicen incoherencias, u obispos que dicen incoherencias, o hasta el mismo Papa, nuestro querido Papa a veces dice incoherencias, que esto no sea motivo para irnos de la iglesia, que entendamos que la iglesia tiene esa doble dimensión, una dimensión visible que es humana y una dimensión santa, una dimensión divina, ¿no? La iglesia va entre luces y sombras, ¿no? Entre luces y sombras, ¿no? Esto es una iglesia que como tiene parte humana está sujeta a errores. Ayúdanos a querer cada vez más la iglesia y sobre todo, ayúdanos a que la transformación de la iglesia se dé en la transformación de nuestras almas. Transforma nuestras almas, Señor, para que se transforme la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos nuestra antífona: protégeme, Señor, que me refugio en ti. ¿No? Llamemos al que puede. Mire, en vano nos cansamos poniéndonos tapabocas, usando gel, con distanciamiento social, con esto y lo otro. Si no llamamos al que puede protegernos, no solamente del COVID-19, sino de tanto COVID doctrinal, tanto COVID espiritual y tanto COVID ideológico que nos pueden quitar la vida eterna. Porque son virus doctrinales, espirituales, ideológicos, muy sugestivos, muy seductores, son muy seductores y abundan en todo lado. Y lastimosamente, hasta en nuestra querida iglesia están también, ¿no? En nuestra querida iglesia ha sido permeada por doctrinas extrañas también, entonces pidámosle al Señor que nos proteja. Invoquémoslo siempre, a tiempo y a destiempo: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Bueno, Dios los bendiga, saludos a sus familias y que tengan una feliz noche.